Si hay dos obras que han marcado el pensamiento, la política y la literatura del siglo XX, esas han sido 1984, de Orwell, y Un mundo feliz, de Huxley. Ambas se incluyen en el género de la distopía, pues premonizan un futuro donde la humanidad ha sufrido grandes cambios con respecto a nuestro presente. Las dos desarrolladas en Londres, pero con una visión diferente del futuro de la humanidad. En la de George Orwell se nos presenta una sociedad alienada y miserable que vive en un estado tiránico, donde la libertad de expresión, prensa y política han desaparecido. Al mismo tiempo que el gobierno ha creado una atmósfera de temor constante entre la gente, constantemente pendiente de una guerra que supuestamente se está llevando a cabo alrededor del mundo. El gran hermano lo controla todo. Paralelamente a esto, en Un mundo feliz, Huxley nos presenta una sociedad también esclavizada, pero con la diferencia de que están narcotizados, con la droga llamada soma. El soma es la herramienta que utiliza el gobierno para controlar a un pueblo que no posee nada, y que desde un primer momento han sido predestinados a llevar esa vida. En la novela de Huxley los seres humanos pertenecen a diferentes castas, donde son concebidos artificialmente, es decir, carecen de padre y madre. Lo que lleva a que sean educados de la misma forma, que piensen igual, y se comporten y hagan lo mismo. Ambas novelas describen una sociedad que ha perdido su individualidad y su libertad, al mismo tiempo que no son conscientes de ello. En esta serie de vídeos dedicados a estas dos novelas se abordarán los temas que subyacen en estas dos historias, que han sido una fuente inagotable de inspiración y de reflexión para generaciones enteras, y a pesar de haberse escrito hace más de 70 años, siguen estando en plena vigencia, sin haber perdido ni un ápice de valor. El primer vídeo está dedicado a la obra de George Orwell, 1984. George Orwell, cuyo nombre real era Eric Arthur Blair, nació el 25 de junio de 1903 en Motihari, Bihar, en la India británica. Hijo de Richard Balmesley Blair, un funcionario del servicio civil indio, y de Ida Mabel Limousin, de origen francés. Orwell pasó sus primeros años en la India antes de que su madre lo llevara a Inglaterra en 1907, donde se establecieron en el Lyon Thames. Orwell fue educado en el internado de St. Cyprian's School, en Eastbourne, Sussex, donde se destacó académicamente y ganó una beca para asistir a la prestigiosa Eton College. En Eton, Orwell estuvo bajo la tutela de notables maestros, incluyendo Aldous Huxley. Sin embargo, su rendimiento académico fue irregular y no logró una beca universitaria. En 1922, Orwell se unió a la Policía Imperial India en Birmania, ahora Myanmar, donde sirvió hasta 1927. Durante este tiempo, desarrolló un creciente descontento con el imperialismo británico, una experiencia que más tarde documentó en su ensayo Shooting an Elephant y en su primera novela, Burmese Days, 1934. Orwell renunció a la Policía Imperial en 1927 y regresó a Inglaterra decidido a convertirse en escritor. Pasó los siguientes años en Londres y París, viviendo en la pobreza y realizando trabajos ocasionales, experiencias que relataría en su obra Down and Out in Paris and London, de 1933. En la década de 1930, Orwell se involucró más profundamente en la política, desarrollando un fuerte sentimiento antifascista y socialista. En 1936, viajó a España para luchar en la Guerra Civil Española con el POUM, Partido Obrero de Unificación Marxista, una milicia marxista anti-estalinista. Resultó gravemente herido en combate y sus experiencias en España moldearon su visión del totalitarismo, que posteriormente exploró en su libro Jaamik Toko Talounia, 1938. Durante la Segunda Guerra Mundial, Orwell trabajó para la BBC y como editor literario para la revista Tribune. En 1945, publicó Animal Farm, una fábula satírica que critica al estalinismo, la cual tuvo un éxito inmediato y le proporcionó reconocimiento mundial. En 1949, Orwell publicó 1984, una distopía que presenta una sociedad totalitaria y opresiva, dirigida por el partido y su líder, el Gran Hermano. Esta obra se considera una de las más importantes del siglo XX y ha influido profundamente en la literatura y el pensamiento político contemporáneo.
En sus últimos años Orwell padecía de problemas de salud crónicos, incluyendo tuberculosis. Pasó sus últimos años en la isla de Jura, en Escocia, donde continuó escribiendo a pesar de su deteriorada salud. El 21 de enero de 1950, Orwell murió a los 46 años en el University College Hospital de Londres. El legado de George Orwell perdura a través de sus influyentes obras literarias y sus agudas observaciones sobre la política y la sociedad. Sus libros, Animal Farm y 1984, siguen siendo leídos y estudiados en todo el mundo, y sus ensayos y artículos continúan inspirando debates sobre la libertad, la justicia y el poder. Orwell es recordado como un defensor de la verdad y un crítico feroz de la opresión, cuyo trabajo sigue siendo relevante en la actualidad. La realidad está en la mente humana, no en la mente individual, que comete equivocación y enseguida perece. 1984 es una novela distópica escrita por George Orwell y publicada en 1949. La historia se desarrolla en una sociedad totalitaria futura controlada por el partido, liderado por una figura omnipresente e infalible conocida como el Gran Hermano. La sociedad está marcada por la opresión extrema, la vigilancia constante y la manipulación de la realidad. El protagonista, Winston Smith, vive en Londres, en la superpotencia llamada Oceanía. El mundo está dividido en tres superpotencias, Oceanía, Eurasia y Estasia, que están perpetuamente en guerra entre sí. El partido controla todos los aspectos de la vida en Oceanía y utiliza varias formas de propaganda y represión para mantener su poder. El Ministerio de la Verdad, donde trabaja Winston, se encarga de reescribir la historia y manipular la información para que siempre se ajuste a la versión oficial del partido. El Ministerio del Amor se ocupa de la tortura y el adoctrinamiento, el Ministerio de la Paz maneja la guerra y el Ministerio de la Abundancia controla la economía. Winston es un miembro del partido exterior y trabaja en el Ministerio de la Verdad. A pesar de su trabajo, secretamente odia al partido y al Gran Hermano. Es consciente de las mentiras y la opresión del régimen, pero siente que no puede hacer nada para cambiar la situación. La sociedad está vigilada constantemente por medio de telepantallas que transmiten propaganda y también sirven como dispositivos de vigilancia. La vida privada prácticamente no existe, y cualquier desviación del pensamiento aceptado, llamado criminal, es severamente castigada. En un momento dado Winston comienza un romance secreto con Julia, una colega del Ministerio de la Verdad que también odia al partido, aunque de una manera más pragmática que Winston. Alquilan una habitación en el Prole, el sector de la sociedad que no está bajo vigilancia constante, para tener un espacio privado donde puedan estar juntos y hablar libremente. A través de Julia, Winston experimenta un renacimiento emocional y sexual. Sus encuentros le dan una razón para vivir y una nueva perspectiva sobre la posibilidad de resistir al partido. Sin embargo, ambos son conscientes del riesgo que corren. Llegado a un punto de la novela, Winston y Julia son contactados por O'Brien, un miembro del partido interior que se presenta como un aliado en la resistencia contra el partido. O'Brien les da una copia del libro de Manuel Goldstein, el enemigo público número 1 del partido y líder de la Hermandad, una supuesta organización subversiva. El libro de Goldstein describe en detalle cómo funciona el régimen totalitario y su estructura de poder. Explica que el objetivo final del partido no es ganar la guerra, sino mantener una sociedad perpetuamente en guerra para justificar su control absoluto y mantener a la población en un estado constante de temor y dependencia. Eventualmente, Winston y Julia son traicionados y arrestados por la policía del pensamiento. Son llevados al Ministerio del Amor, donde son separados y sometidos a intensos interrogatorios y torturas. O'Brien, que resulta ser un leal miembro del partido, se encarga personalmente de la reeducación de Winston. A través de un proceso brutal de tortura física y psicológica, O'Brien busca quebrar la voluntad de Winston y hacerle aceptar la versión de la realidad del partido. Esto incluye hacerle creer que 2 más 2 igual a 5 si el partido lo dice.
El punto culminante de la tortura de Winston ocurre en la habitación 101, el lugar donde los prisioneros son confrontados con su peor miedo. Para Winston, este miedo es a las ratas. O'Brien amenaza con soltar una jaula con ratas hambrientas en la cara de Winston, lo que lo lleva a traicionar a Julia, rogando que la tortura se la apliquen a ella en lugar de a él. Este acto de traición final marca la completa derrota de Winston. Su amor por Julia y su odio hacia el partido son reemplazados por un amor absoluto y una obediencia ciega al Gran Hermano. «1984 presenta una sociedad que ha perdido su individualidad y su concepto del yo». Orwell publicó la novela en 1949, no como una predicción del futuro sino para advertir a la humanidad si se aceptasen los regímenes totalitarios tomar el poder, como lo habían hecho en Rusia, en Alemania o en Italia. Es innegable que Orwell se mostró reacio a la figura de Stalin, sumado a su experiencia en la Barcelona de la Guerra Civil Española, generó en el escritor un rechazo del comunismo y del estalinismo. El Gran Hermano emplea una serie de estratagemas para adocenar a los habitantes de Oceanía, una de ellas son los minutos del odio. Todos los días el pueblo de Oceanía se sientan ante una pantalla gigante donde vomitan su odio hacia el enemigo número uno del país, Emmanuel Goldstein. Tras ello los habitantes de Oceanía se ven desahogados, y su amor hacia el Gran Hermano se ve enriquecido. Hoy en día los minutos del odio ya existen. Las redes sociales o las tertulias de televisión lo son. Aunque ya no haga falta la participación colectiva, los minutos del odio están presentes las 24 horas del día. Los móviles y con ellos el acceso a las redes sociales, hacen que la gente pueda insultar, difamar, mentir y denunciar a todo aquel que, por las razones que sean, que no guste ver. A esto se le suma el anonimato que brindan las redes sociales, donde la identidad del individuo está oculta, lo que invita con mayor facilidad a entregarse a esto, pues al no existir consecuencias todo está permitido. Los rituales de los minutos del odio también eran un controlador de la gente que estaba de acuerdo con el partido, pues si una persona no acudía se sabía. A esto se le suma las telepantallas. Las telepantallas estaban presentes en cada una de las casas, en los trabajos y en los sitios de recreo de todo el pueblo de Oceanía. A través de ellas el gobierno sabía si la gente leía libros, de qué hablaban, con quién hablaban, o si tenían relaciones sexuales, algo que estaba tajantemente prohibido. Hoy las telepantallas se llevan voluntariamente, a todos sitios, se sabe a dónde se va, qué se habla, qué comprar o a qué hora el sujeto se va a la cama. Todo ello de una forma completamente voluntaria. La neolengua. Con el propósito de minimizar el raciocinio de la prole, el Gran Hermano reduce el número de palabras paulatinamente. Con cada nueva edición del diccionario, los habitantes de Oceanía cada vez tienen menos palabras que emplear, llevando el lenguaje a su mínima expresión. Esto persigue dos objetivos: por un lado hacer inviable otra forma de pensamiento contrarias al pensamiento de amor y lealtad al gobierno. Y por el otro perseguir y destruir los impulsos de la gente, que los termina por no realizar. Si el pueblo de Oceanía piensa en libertad, la neolengua se encargará de eliminar la palabra, haciendo que el concepto termine por desaparecer. El uso del lenguaje inclusivo, la imposición de una determinada versión de la historia, a través de leyes socapa de progresismo y de justicia a generaciones pasadas. La utilización de eufemismos, bajo la falsa apariencia de suavizar el efecto que puedan producir las palabras, hacen que la neolengua está en plena vigencia y avanzando con paso firme hoy en día. Doble pensar. El eslogan del Gran Hermano: guerra es paz, libertad es esclavitud, ignorancia es fuerza. El doble pensar es un proceso de adoctrinamiento con el fin de que el individuo acepte como verdadero lo que es mentira, y lo que es mentira es verdad, yendo en contra de la realidad, de sus recuerdos y de sus pensamientos, haciendo que la verdad sea lo que dicte el gobierno en ese momento. En Oceanía las relaciones sexuales están terminantemente prohibidas, siendo solo aceptadas solo una vez al año. El sexo estaba destinado única y exclusivamente a la procreación. Para ello existía la Liga Antisex, donde las mujeres lucían un cinturón rojo como símbolo de su castidad y su integridad para con el Gran Hermano. Debido a esto, cuando los dos protagonistas hacen el amor, lo ven como un acto de rebeldía contra el partido. La represión sexual del pueblo de Oceanía es evidente, haciendo que Winston se dé cuenta de ello cuando está con Julia.
En el presente la normalización sexual está más que conseguida, sin embargo, a esto se le suma un creciente, pero aún marginal, movimiento puritano, dando como resultado la existencia de estos dos grupos en nuestra sociedad. Orwell no da muchas pistas de cómo llegó el mundo a esa situación descrita en su novela, pero lo que es innegable son las similitudes que existen entre el mundo de hoy, con esa sociedad descrita por el escritor inglés. Espero que te haya gustado el vídeo, si es así te invito a que te suscribas al canal y compartas el vídeo. Hasta entonces, un saludo.